Preguntas de un obrero que lee, de Bertolt Brecht. ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche en que fue terminada la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los césares? ¿Es que Bizancio, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César derrotó a los galos. ¿No llevaba siquiera cocinero? Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. ¿No lloró nadie más? Federico II venció en la Guerra de los 7 Años. ¿Quién venció además de él? Cada página una victoria. ¿Quién cocinó el banquete de la victoria? Cada 10 años un gran hombre. ¿Quién pagó los gastos? Tantas historias, tantas. Este breve poema es un poema que me gusta mucho. Se llama Preguntas de un obrero que lee, del dramaturgo alemán Bertolt Brecht. Brecht vivió por ahí de la primera mitad del siglo XX, alemán, ya lo habíamos mencionado, creo que murió por ahí del 56, si no tengo mal el dato. Obviamente, no quiero aquí hablar de la historia de Brecht, pero bueno, estuvo, pues era parte, vamos a decir, de pues, el ambiente intelectual de la Alemania de ese periodo, un comunista, vamos a decir, sin partido. Y este poema, simple, directo, me gusta mucho compartirlo y por eso quise dedicarle un pequeño video, porque su idea yo creo que es muy clara y la comunica muy bien. Desde el título, todo el poema son preguntas. ¿Quién hace esas preguntas? Según el título, pues las hace un obrero que lee. De entrada, y esto es, como vamos a decir, cuestión misma de clase y del prejuicio que se puede tener de, pues vamos, la clase trabajadora, ya sea por misma condición de precarización o que normalmente pues son ajenos, vamos a decir, o los leemos ajenos a cuestiones intelectuales, como la misma cuestión de la lectura. Sin embargo, aquí, en tono, vamos a ser un poquito irónico, nos dice que, bueno, un obrero que lee se haría estas preguntas. ¿Y cuáles son las preguntas que está haciendo Brecht, o que está haciendo el obrero en la voz de Brecht en este poema? Pues prácticamente refiere, ¿no?, a grandes monumentos, grandes imperios, grandes acontecimientos históricos que en tradición muy típica de la historia moderna, pues generalmente lo vemos como la historia se mueve a través de los grandes héroes, los grandes nombres, los grandes individuos. Es decir, siempre, como dice al final, cada 10 años un gran hombre, cada página una victoria. Siempre hay figuras excepcionales, históricamente hablando, que de una otra manera mueven y hacen progresar la historia por su sola poderosísima voluntad, como estos grandes individuos sobresalientes, destacables, vamos a decir, sin igual. Son normalmente pues los reyes, los grandes líderes, revolucionarios, etcétera, etcétera. Sin embargo, y creo que eso queda muy claro desde la primera oración, ¿quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? Esa es la pregunta, y responde Brecht. En los libros, como hablamos, en los libros de historia, aparece el nombre de los reyes de Tebas, esas grandes figuras. Y luego continúa con otra pregunta. ¿Arrastraron los reyes esos bloques de piedra? De forma que, ¿quién construyó Tebas, ¿no? ¿Quién volvió a reconstruir Babilonia? ¿Quién triunfó en estas guerras? Pues la respuesta es los trabajadores. Esa es la respuesta
que está, vamos a decir, implícita en este tipo de cuestionamientos. O sea, fueron los trabajadores. El crédito y la narrativa nos dice que fueron los reyes, que fueron los líderes, los césares, los que hicieron todas estas grandes hazañas. Pero en tono incluso pues un poquito sarcástico, ¿no? O sea, en uno dice, César derrotó a los galos. Dice, no llevaba ni siquiera un cocinero. O sea, César por sí solo los derrotó. Y algunos podrían argumentar incluso que pues estas grandes figuras históricas pues dieron o dirigieron o lideraron mucho de estos grandes acontecimientos. Pero la realidad es que detrás de todo este progreso y movimiento histórico, pues hay una multiplicidad de voluntades, de gente que estuvo ahí y que hizo muchas de estas cosas, ¿no? Muy posiblemente incluso en contra de su voluntad y en una situación que pues no es necesario irnos a la historia antigua para darnos cuenta que permanece. ¿Quién ahorita opera las grandes fábricas? ¿Quién ahorita hace que se den los grandes triunfos de la tecnología? Si hiciéramos una reinterpretación de este poema, podríamos preguntar, ¿quién está construyendo los cohetes que van a Marte? ¿Es acaso Elon Musk? ¿O todos los ingenieros detrás a los que nunca se le da crédito? Entonces, en ese sentido, esta tensión, que es otra vez al final una tensión marxista del tema de clase, permanece y ha permanecido a lo largo de la historia. Poniéndonos desde una perspectiva marxista, pues básicamente ese es el tenor de lo que Brecht aquí quiere expresar. La historia, recordemos, pues es el gran telos del materialismo dialéctico de Marx. Y aquí, en estas preguntas, en estas respuestas, en esta ironización de la historia, pues básicamente lo que se pone en entredicho es hacer evidente y transparente esa tensión histórica que hay siempre entre las clases. Obviamente mucho lo que habla aquí precede al capitalismo. Sin embargo, la tensión de clases sigue siendo, vamos a decir, el gran motor de esta historia. Y lo que produce, si en efecto un obrero que lee toma este poema, y pueden hacer el experimento, leanle este poema a sus trabajadores, compártanlo con trabajadores como ustedes, ¿no? En su planta, en su oficina, y vean qué reacción genera, qué conversación va a generar. Porque básicamente lo que hace el poema es poner de forma muy transparente esa tensión de clase. Y un obrero que lea este poema, ¿no? Ahí el juego obviamente de las palabras, pues yo creo que inmediatamente, aunque esto tal vez no lo tuviera así pensado, conceptualizado, yo creo que estas preguntas le van a hacer sentido, o nos van a hacer sentido, y vamos a cuestionar entonces, ¿por qué hay estas grandes figuras que se llevan a ser reconocidas? Incluye quien arrastra los bloques de piedra, quien cocina, quien paga los gastos, quien celebra y prepara estas celebraciones de estas victorias, quien llora estas derrotas, al final es el trabajador, el obrero. Entendiendo el obrero como también la figura múltiple histórica de la gente que no está a veces en esa posición de poder, en ese foco de, pues casi divinizado, ¿no? De los grandes héroes de la historia. En fin, un poema muy muy bonito, muy muy simple, muy directo y hasta gracioso, ¿no? En ciertos sentidos, la forma en la que ironiza, que es un poquito sarcástico incluso, ¿no? Si les gusta el poema, revisen pues otra vez el trabajo mismo de Brecht. Es pues otra vez una gran luminaria literaria, intelectual de la Alemania del siglo XX. Y
Pues bueno, prácticamente es lo que quería compartir y con eso terminamos este pequeño videito del día de hoy. Si es la primera vez que nos escuchan, recuerden suscribirse, aquí está el botón de este lado. Tratamos de subir algo de este contenido. Es difícil por la misma agenda laboral de un obrero que lee, pero pues bueno, hablamos de varios temas y tenemos un podcast ahí, Nihilismo Sano, para que nos busquen ya sea en Spotify o aquí mismo en el canal de YouTube. Suscríbanse si les gusta, compartan el contenido, compartan este poema con ustedes y otros trabajadores. Nos vemos.